Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, a las personas que nos escuchan en esta su emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, seguimos con la invitación para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores. Estaremos en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. El tema lo hemos denominado Tu identidad cuenta. Yo creo que es un tema muy importante porque yo creo que nacimos con identidad, pero la hemos perdido por lo que el mundo nos está ofreciendo, nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece y realmente nos hemos alejado de esa paternidad, vivimos en una orfandad continua y yo creo que allí es donde acarrea la mayoría de las situaciones críticas de las circunstancias en las que nosotros vivimos. Así que bueno, por esa razón, pues estaremos 30 de septiembre, 1 de octubre. La mayoría de los colaboradores de esta emisora Busco en Ti estaremos en México, en ese evento grandioso, donde podremos, bueno, estrechar nuestras manos, tomarnos un tinto, un café y disfrutar de esta revelación. Así que toda la información ya está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción, ya todo está allí. Así que la invitación para cada uno de ustedes. Y nos veremos en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Les damos la bienvenida, doctor Ricardo Molina. Juan Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias, Jorge. Claro que sí, aquí estamos en vivo y en directo con este programa sobre gobierno civil bíblico. Es un programa sobre gobierno como una propuesta no nuestra, sino es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Damos la bienvenida a todos los que están en directo y a los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y también pues en cualquier lenguaje. Así que bienvenidos todos y pues con nosotros, como ya es costumbre, nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco, bienvenido. Hola, hola, Pastor Ricardo, ¿cómo está? Jorgito, buenas tardes. Aquí estamos como día lunes, iniciando una semana más y feliz, con el ánimo, tratando de... El tema que vamos a hablar hoy va a ser un tema bien bueno, bien delicado, podemos decirlo en cierta manera, pero al Pastor Ricardo le gusta jugar así, jugar con fuego, caminar sobre la cuerda, para ver cuáles son las reacciones de las personas, porque hoy los temas que se hablan acá en el cristianismo evangélico son tabús, son secretos que no se hablan, no se enseñan, y esos secretos, ese oscurantismo que hay digamos, en estos temas ha permitido que la iglesia se convierta en lo que es hoy, que es una iglesia sumisa al Estado, obediente a políticos corruptos, ignorante ante situaciones sociales, situaciones reales, y, y nosotros estamos acá para hablar todo lo contrario, para levantar este ejército de cristianos, de leones que de una vez por todas que siente cabeza, que se dé cuenta de que las ideas de la Biblia son las ideas que abarcan en todo sentido de la sociedad. Creo que sí, Juan Carlos. Y el tema de hoy pues es acerca de el terrorismo de Estado, pero también podemos hablar del terrorismo religioso, que ese sería también como un buen tema para, de pronto para el miércoles, porque pues estamos hablando, vamos a hablar de la inseguridad que causa el liderazgo que no está haciendo las cosas a la manera de Dios. Un liderazgo que se ubica en el lugar de Dios y por las ideas mal interpretadas, mal recibidas, pues consideran que
son superiores y por ende entonces comienzan a desarrollar un sistema de gobierno que en lugar de promover la libertad, lo que hace es llevar a la sociedad, al individuo, a la esclavitud. Pues bien, en Colombia están pasando muchas cosas, por supuesto, cada día. Y Colombia es un buen ejemplo de lo que es estar en crisis, de lo que es estar una sociedad bajo temor, de lo que es estar una sociedad al borde del ataque de nervios con un gobierno que en lugar de garantizar seguridad y garantizar la libertad del individuo, lo que hace es crear caos y este tipo de gobierno lo que hace es atemorizar. Entonces, pues así estamos, porque cuando hablamos de gobierno, no solamente estamos hablando de presidente, también hablamos del legislativo y del el judicial. En el legislativo, pues tenemos a el Congreso, que se compone de la Cámara y el Senado. Y este legislativo en un gobierno, en Juan Carlos, estamos sin audio. Listo, perfecto. No, tranquilo. Lo que el pastor Ricardo quería decir es que en un gobierno compuesto por los sistemas legislativo, ejecutivo y judicial, es inverosímil, es raro que pasen este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en países democráticos, hablando en el sentido de que supuestamente se respetan los derechos fundamentales y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es terrorismo en sí? El terrorismo es la filosofía del terror, ¿cierto? Esto se puede aplicar, la gente de izquierda te quiere engañar y decir que que el terrorismo es una filosofía que solamente se puede aplicar a través del poder, del Estado, y eso es mentira. O si no, dejaríamos fuera a los carteles, a las bandas organizadas, a los grupos religiosos radicales. Eh, hay un montón de poder por ejemplo, el cartel de Sinaloa. Es un cartel en México que ya tiene un poder de fuerza, un poder armamentístico más o menos el mismo que el Estado mexicano. Entonces, ellos son un grupo paramilitar, podríamos decir narco paramilitar, que causa terrorismo en la gente. ¿Por qué? Porque tienen esa filosofía para poder ganar terreno, poder ganar disposición. Es un método digno de un grupo criminal. Esa es la palabra, no se puede decir de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando aquella institución que está hecha para cuidarte, ¿qué pasa cuando esta institución es terrorista también? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando también genera presión, genera miedo a través del terror, a través de amenazas, a través de secuestros, de desapariciones, la dictadura más marcada? Hoy en día nosotros tenemos cierto tipo de dictadura hoy en día, aún es liviana, aún no le hemos dado el poder completo a esta persona, pero esta persona es el presidente de Colombia. Es evidente que él quiere es un tirano, lo, 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 lo tirano expere, lo, innato. lo expere por sus poros, y en más de una vez ha querido como saltar, pero tiene esta cadena aún que lo ata, a saltar a morder a la gente, pero tiene esta cadena que lo ata, que es la Constitución en sí. Es por eso que atacan tanto la Constitución para poder cambiarla a su manera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos de Cuba, en los casos de Venezuela, cuando vienen agentes del Estado
en tiempos de elecciones, en tiempos de crisis, en tiempos de subida de impuestos, vienen, se ganan en medio de la calle, disparan al aire y dicen, ojo con los que no voten por tal persona, o ojo los que no hagan lo que nosotros decimos porque, y disparan, pegan tiro al aire. Eso es terrorismo de Estado. Es cuando el Estado, la institución que debe cuidarte, no te está cuidando, todo lo contrario, está sacando un provecho tanto económico, tanto político, tanto filosófico, a través de tu miedo, de tu terror. Ese es el movimiento del terror en las masas. Eso es el terrorismo en sí y viene de todos lados. O sea, cualquier grupo que tenga tanta fuerza como el gobierno, sea un cartel, el cartel de Medellín acá en Colombia, en los años 80, 70, eran terroristas, pusieron bombas, mataron gente, controlaban políticos, controlaban policías, controlaban las fuerzas de orden. Eran personas que ponían líderes, quitaban líderes, tenían tanta plata que funcionaban de esa manera. ¿Para qué? Para mantener a la gente sumida en el terror y expresar de esa manera el poderío que tenían de cierta manera. Y el gobierno muchas veces hace exactamente lo mismo. Es por eso que es muy importante que nuestra constitución, ya que no nos valimos en sistemas, en países cuyo sistema se basa en respetar la constitución, supuestamente, es por eso que la constitución respalde los derechos fundamentales de las personas. Juan Carlos, yo viví en la época aquí en Colombia, en donde estaba el terrorismo al rojo vivo y en donde colocaban bombas a los centros comerciales, en donde colocaban carros bombas en los lugares donde había mucha gente, en donde todos los días uno se levantaba y preguntaba a quién mataron hoy. Yo viví eso, un tiempo muy difícil y un tiempo en donde cualquier persona que dijera algo en contra de los gobernantes de turno estaba firmando su muerte. En un tiempo en donde muchos líderes sociales y gente de noticias, periodistas, murieron en manos de los terroristas porque se atrevieron a denunciar situaciones que estaban pasando dentro del país. Yo viví eso. Y ahora en Colombia estamos volviendo a la misma situación. Ahora ya la inseguridad aumenta, ahora ya el vandalismo aumenta, ahora están volviendo lo que se llama las pescas milagrosas, que es donde secuestran un bus o automóviles para mirar a ver quién va ahí, si ven un personaje importante que tiene dinero o es político, lo que sea, lo agarran para pues pedir recompensa o en fin. Y pues hay zonas en Colombia en donde no hay presencia de la autoridad del gobierno, en donde en esas zonas gobierna son los grupos marginados que tienen a los residentes amenazados, quienes tienen que pagar cierto tributo a ellos para poder hacer sus diligencias en libertad, su comercio. Y hay lugares en Colombia en donde hay un horario en las noches en donde la gente no puede salir por la inseguridad y también porque es una orden de un grupo marginado quien tiene a través de amenazas el poder local y dice que si alguien sale después de 3 horas, su vida corre peligro. Bueno, son realidades en las que estamos nosotros sumergidos y ahora con este gobierno que tenemos, que le está dando tantos privilegios a los malvados, entonces pues se está volviendo a esa cruda realidad, triste realidad. Y yo estaba diciendo cuando me cortó ahí la internet
que el legislativo es un peligro también, porque el legislativo, el Senado y la Cámara están avalando propuestas de leyes que en lugar de estas propuestas proteger a los ciudadanos, estas propuestas de leyes lo que hacen es traer más daño a los ciudadanos, a la propiedad privada y aumentan el poder hacia aquellos que hacen el mal. Pues queremos decirles de este programa al gobierno de turno, queremos decirle que la Biblia tiene una advertencia. La Biblia advierte a los gobernantes que actúan incorrectamente, les advierte que les va a ir mal. Y aquí hay un pasaje bíblico que quiero mostrarles a ustedes como base de lo que estamos hablando nosotros, para que usted se dé cuenta de en Isaías 10:1 dice a los gobernantes déspotas, dice, ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Ese versículo está igual en la Biblia de las Américas y está igual en la Nueva Biblia de los Hispanos. Cambia un poquito en la Biblia de Jubileo 2000, en la Valera de 1909 y en la de 1569 y en la Reina Valera de 1960. Ahí dice así, hay de los que establecen leyes injustas y determinando, prescriben tiranía. Entonces, es una advertencia para los gobernantes de turno que quieren manipular porque tienen poder y quieren aprovechar estos 4 años para decretar, para establecer leyes injustas. Bueno, aquí podríamos nosotros decir, Juan, en el primer versículo, el que decreta es el presidente y los que establecen leyes es el Congreso. Entonces, como si fuera una advertencia para el presidente y para el Congreso, ¿no? Mucho cuidado, porque el presidente pues tiene poderes para decretar cosas y el Congreso tiene poder para establecer leyes. Ahora, ¿qué decreta y qué leyes proponen? Y aquí la palabra es inicuos, injustas, y también la palabra tiránica. Entonces, pues mucho cuidado, porque pues aparentemente pareciera que pues tienen el poder y hacen lo que quieren. Pero detrás de ese poder hay alguien más poderoso y se llama Dios. Hay unas leyes justas y Dios no va a permitir que los malos prosperen. Y si los cristianos, los pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, si los cristianos de las diferentes denominaciones, iglesias, nos paramos frente a lo que dice la Biblia y comenzamos a aplicarla, quiero decirles que vamos a poder ayudar a que el mal se detenga más rápido. Porque pues Dios lo puede hacer, pero como Dios trabaja con hombres, entonces el hombre cuando desobedece demora el proceso de Dios. Pero si los cristianos, los hombres, obedecemos, entonces vamos a acelerar el proceso, lo que Dios quiere, y entonces los malignos, los malvados, no se van a acabar, porque esa es otra cosa, Juan, ¿no? Los malos y la maldad no se va a acabar. Y no estamos trabajando para que se acabe de ninguna manera, pero sí para que su poder se limite a arrinconar el mal. Y la única forma de arrinconar el mal es haciendo el bien. Pues, nuestro tema es sobre líderes, sobre gobernantes de gobierno
que en lugar de darle a la sociedad libertad, no en el sentido de darle, ¿no? Voy a también aclarar esto, porque el gobierno o el Estado no da libertad, ni da derechos, que la libertad ya la dio Dios y los derechos ya los dio Dios. Lo que el gobierno hace es proteger esos derechos, pero si estos gobernantes, en lugar de proteger, comienzan a manipular, a controlar y a querer a través de las leyes esclavizar al pueblo, pues eso no lo podemos permitir. Y estaba leyendo por ahí que cuando un líder tiránico y déspota llega al poder, hace todo lo posible por no soltar el poder. Y lo primero que quiere es tocar la Constitución, que hacer leyes que lo favorezcan. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Por eso es la alerta que tenemos nosotros, Juan Carlos, ¿no? Aquí en Colombia y también en Hispanoamérica, Latinoamérica, porque Chile está en las mismas condiciones. Se subió, Chile quiso probar el comunismo puro y eligieron a un presidente, Boric, y luego los asustó. Con los colombianos, igual, elegimos un comunista puro y ahora estamos asustados. No sabemos qué hacer. Ya otros gobiernos lo han probado, como Venezuela, como Cuba, como Bolivia, como Nicaragua. Han probado y sabe muy amargo. Es un sabor amargo. Yo personalmente, Juan, no pensé que llegáramos nosotros en mis años de vida llegáramos a tener un gobierno como el que tenemos. Nunca pensé. Siempre estaba por ahí, estaba el peligro. Nunca lo pensé. Y ahora estamos probando en carne propia a lo que sabe. No sabe bueno. No es, Desastroso, amargo. es la historia de no contar. Cuba estaba donde estaba y los venezolanos decían, votemos por esto, no vamos a ser como Cuba, estamos años luz de ser como Cuba. Acto seguido, ahí está Venezuela. Los argentinos, votando por lo mismo que Venezuela. Ay, nosotros somos potencia, nosotros tenemos plata, no vamos a ser nunca como Venezuela. Ahí están los argentinos, los pobres, haciendo el dólar a 5.000, a 500 pesos. O sea, es algo inaudito. O sea, es como que un dólar acá costara 50.000 pesos. Ese es el equivalente que están pasando los argentinos en su país hoy en día. Después tenemos a los de Chile. No, votemos por la izquierda, si nosotros estamos años luz de ser como Argentina. Y ahí están pasándola, y los colombianos están igual. No, estamos años luz de ser como Chile. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que dice usted, pastor, que el terrorismo de Estado se puede aplicar de dos maneras. Una, de manera directa, que un dictador de manera directa te amenace tu vida o te mate directamente, que te mantenga con un fusil apuntándote. Y la otra es la manera indirecta, que es la que está haciendo el gobierno hoy en día, el gobierno colombiano hoy en día, que es que no defendiendo tu derecho, dejándote a merced y peor, siendo cómplice, legislando a favor de que los malos, de aquellos que perturban la paz, perturban la tranquilidad, violan derechos, violan propiedad, hagan lo que quieran sin pagar un solo plato, sin pagar un precio, el más mínimo precio. ¿Por qué? Porque son sus amigos, les sirve políticamente ese tipo de gente, que ese tipo de gente viva deliberada, les sirve para mantener al pueblo, digamos, con miedo, sumiso. Y cuando tú piensas de esa manera, como el versículo que usted puso, cuando tú comienzas a conspirar de esa manera, de una manera tiránica, ya nosotros como cristianos debemos tener el olfato de identificar, como dice usted, pastor, el olfato de poder identificar a los tiranos a yardas, a 100 kilómetros a la redonda, esto es tiranía, esto es tiranía. Y como dijo usted también hace un rato, la libertad no se da, ni se quita, ¿cierto? Nosotros no somos esclavos de nadie, ni un político puede venir a decir vota por mí y yo te voy a hacer libre. Eso es mentira. Nosotros ya somos libres. Lo que hay que hacer es defender esa libertad. Debemos defenderla, sí. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas que estén dispuestas a hacer lo que sea para poder quitarnos esta libertad y poder esclavizar a la gente. Siempre va a haber gente egoísta. Hubo en el pasado, ha habido en la historia completamente, han habido tiranos
completamente tiranos. En este momento hay tiranos y lo van a seguir habiendo en el futuro. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos con poder identificar a estos tiranos, a las tiranías, porque hoy en día los tiranos vienen disfrazados de conejitos, vienen con arcoíris, vienen con dulces, con regalos, vienen con todo. Y no nos damos cuenta, estamos como Hansel y Gretel comiendo dulcecitos y nos estamos engordando. ¿Para qué? Para que la bruja nos coma. Entonces Claro, cuando no nos damos cuenta y vemos los venezolanos en sí. Los venezolanos, he escuchado más de uno que siempre dice, si el problema no es el socialismo, el problema fue en Maduro. Pero Chávez estaba haciendo un buen trabajo. Claro, con Chávez había bonanza, porque Chávez en su momento quitó toda la riqueza de todos los privados. Y había plata en ese momento. Es por eso que los venezolanos de aquella época estaban viviendo bien. Pero después, cuando se acabó la plata, se fueron los privados, quedó la deuda. ¿Qué fue lo que pasó? Queda solamente la fuerza, aplicar la fuerza con la gente para que la gente no cambie de opinión y mantenerla ahí oprimida, digamos. Y hoy en día los venezolanos, hay una generación completa de venezolanos de 20 años hacia arriba, podríamos decir de 30 años, que hay gente mal alimentada, gente mal educada, gente enfermiza, gente que no ha podido ejercer su profesión como lo ejerce en un país libre, gente que no ha podido ejercer sus libertades como lo hace en un país libre, no ha probado. Hay niños hoy en día en Venezuela que no han probado la leche, en toda su vida no han probado la leche, niños de 3 4 años, no pueden conseguir carne, no pueden conseguir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se dejaron encantar por este romance que es el socialismo, estos poetas, porque los líderes de izquierda son poetas, se suben arriba de un púlpito y te enamoran, te encantan con su poesía, te encantan con esto y dicen, este es el por el cual tengo que votar. Es algo que todos comparten en común, que tienen esa lírica, esa parla, esa capacidad de llevar masas con su discurso. Y es un discurso encantador y es bonito, pero es un discurso falso, que no sirve. Económicamente no es sustentable y espiritualmente tampoco es sustentable. Entonces, debemos poder identificar este tipo de cosas antes que sea muy tarde. ¿Por qué? Porque el tipo que tenemos en el poder hoy en día en Colombia es un terrorista. Es un terrorista. Lo único que es un terrorista que no tiene las armas todavía para poder causar el terror que quiere causar, pero es lo que quiere lograr. ¿A través de qué? De leyes, de impuestos, a través de un montón claro, de... Juan. Lo que ocurre es que el terrorismo ha cambiado su presentación. El terrorismo antiguo era muy diferente a como es ahora, porque ahora pues hay más conocimiento, hay más verdad, la gente reacciona, las comunicaciones también, el avance de las comunicaciones también impide que los terroristas, como el modelo antiguo, se manifieste. Entonces tienen que ser más cuidadosos en sus procesos y han cambiado su método. O sea, la idea original continúa. Porque yo estoy buscando aquí en el diccionario, dice que el terrorismo es el uso sistemático del terror utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos e individuos en la promoción de sus objetivos. O sea, el terrorismo está en muchos niveles. Parece que el pastor se cortó de nuevo. Lo que dice el pastor tiene razón. El terrorismo hoy está en muchos niveles, está en una gama muy amplia, que comienza desde un solo individuo, causando terror en una comunidad, sea puede ser un asesino en serie, puede ser cualquier persona, pasando por un grupo armado, ya puede ser un grupo, por ejemplo, en el caso de Colombia, un caso guerrillero, paramilitar, o en el caso de Chile, un grupo armado indígena, que hoy en día los terroristas de Chile son los mismos indígenas que están causando terror en la gente, quemando la casa de las personas, reclamando las tierras ancestrales que supuestamente le corresponden a ellos. O el mismo Estado, ¿cierto? El mismo Estado es el que causa terror en la gente. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos por qué enfatizo mucho en esto. Porque la mayoría de los cristianos está metiéndose a un hueco, a un hoyo, que ni siquiera se imaginan por la clase de gente que está votando. ¿Por qué? Porque tiene un concepto errado del buenismo, ¿cierto? De este cristianismo distorsionado.
de, de querer hacer querer hacer lo bueno, una causa noble, pero con métodos completamente errados. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Terminan votando por personas que no saben cómo gobernar en sí, y estas personas con delirios de grandeza, con delirios de líder, dicen ellos mismos: yo fui elegido por el pueblo para estar acá y no me va a sacar nadie. Ahí tienen al dictador Nicolás Maduro diciendo: yo estoy acá porque el pueblo quiere que esté acá. Y eso es mentira. Que tiene un 88% de desaprobación. Ahí tienen a Evo Morales en Bolivia. Se iba a tirar por tercera vez consecutiva porque dice: el pueblo me quiere acá, saltándose todas las normas constitucionales que hay en la constitución de Bolivia en sí. Entonces, este tipo de personas son personas sedientas de poder. Son personas que les gusta, son personas que quieren llegar a un fin que no se va a poder llegar porque ese fin es fantasioso, es fantasía, el comunismo es fantasía, no hay una manera que se aplique a no ser que sea a través de la fuerza. Y es por eso que estas personas llegan a controlar a la gente a través de fusiles, a través de armas, a través de miedos, a través de manipulaciones. Primero le quitan comida, le quitan educación, le quitan las libertades que tienen, después le generan miedo, le generan terror, le generan dependencia de ellos mismos. ¿Para qué? Para poder así cumplir esta fantasía. Yo siempre lo he dicho: yo como cristiano envidio la fe que tienen los comunistas. El comunismo es una religión, eso ya lo dije acá, lo he dicho siempre. El comunismo es una religión, pero sus evangelistas son personas comprometidas a morir, son personas que nacen, o sea, una vez que agarran esta filosofía errada, no descansan, trabajan gratis, lo hacen de pies a cabeza, ¿no? Hasta lograr su objetivo. Y eso es lo que hemos estado viendo desde hace 30 años atrás hasta el día de hoy. Lo que está pasando hoy en día, las consecuencias que estamos viviendo hoy en día, se planificaron cuando el muro de Berlín cayó en el 91. Se juntaron los del Foro de San Pablo, dijeron qué es lo que iban a hacer ahora, le dijeron qué es lo que iban a hacer ahora, que los países pequeños latinoamericanos comunistas se quedaron sin su patrocinador, que era Rusia, que era la Unión Soviética. ¿Qué hacemos ahora? Hagamos una campaña cultural. Y hoy en día estamos sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de identificar eso, o lo menospreciamos, ¿cierto? La oposición, la derecha, en el libro La batalla cultural que tengo ahí de Agustín Laje, dice: mientras la derecha durante estos 30 años hacía cuentas, se encargaba de la plata del país, y lo hizo bien, los países prosperaron financieramente, todo, la izquierda hacía cuentos, y se encargaron de inventarle una historia falsa a una generación nueva, que hoy en día se traga todas las de los políticos, se tragan hasta el cuento más absurdo. Hoy día el presidente Gustavo Petro tiene un 30% de aprobación, y ese 30% yo me atrevería a decir que son todos los jóvenes universitarios que no han pagado impuestos, que no han trabajado nunca, que aún están estudiando, que quieren educación gratis, que le están dando todo gratis. Ese 30% son esos jóvenes. ¿Por qué? Porque el hombre, el adulto que trabaja y votó por Petro, ya está desencantado completamente de su filosofía. Entonces, siempre van a haber personas dispuestas a elegir reyes. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar dispuestos también a combatir culturalmente a este tipo de personas. ¿Cómo lo debemos hacer? La semana pasada lo dije, de manera directa, luchando directamente a través de este programa radial, a través de predicarle a la gente, a través de hablarle cómo funciona el sistema político, o de manera a largo plazo, criando hijos, educando una futura generación que no se deje engañar, que no se deje engatusar por las fantasías de los gobiernos terroristas de izquierda o de derecha también. Chile sufrió por una dictadura de derecha, hubo mucho terrorismo de Estado en los años 70, 80 en Chile. Eso es innegable. El terrorismo, la dictadura hay que reconocerla, venga de donde venga. Claro que sí. Estaba pensando en lo que estabas hablando, en que los que están apoyando y apoyan este sistema comunista son mayormente los jóvenes inexpertos que están en el bachillerato, que están en la universidad. Y eso se ve claramente en las marchas que se han hecho. La mayoría de gente que uno ve, hay muchos jóvenes también, claro, pero la mayoría de gente ya de 40 para arriba. Gente que pues son estables, gente que ya trabajan, que producen, que tienen microempresas, gente que está tratando en un porcentaje alto, tratando de
forjarse una economía individual y familiar para el resto de sus vidas. Y también hay mucha gente mayor que ya está estable y ellos son los que salen a las calles porque ellos entienden el peligro de aceptar este tipo de filosofía en donde se inestabiliza la economía personal, familiar y empresarial. Porque hay gente que ya ha probado y sabe lo que cuesta conseguirse un peso, que la magia no existe con el dinero, que no hay árboles que den dinero, que hay que trabajar para conseguir, para ir a pasear, para comprar una casa. Mire Juan, el sistema económico nuestro está diseñado para que los colombianos todos seamos pobres y que nos cueste en demasía obtener una casa, comprar un lotecito, tener una casita. Por esa razón, en un porcentaje alto la gente se declara pobre en Colombia porque no tiene Tierra, y propiedad. tierra, y tierra sobra en Colombia. Claro, y porque la economía, el dinero que ganan, no sostiene eh, la agenda que hay en la economía. Todo sube. Una persona gana 1.500.000 pesos y paga 1.000.000 de arriendo. ¿Cómo va a vivir con 500.000 pesos para pagar arriendo, pagar electricidad, gas, agua, viajar? ¿Cómo va a poder hacerlo? Entonces ahí es donde viene también, se desborona la familia, porque entonces la mujer también, yo también salgo a trabajar. Entonces la mujer sale a trabajar, el hombre sale a trabajar por la presión económica, y entonces, ¿qué de los hijos? ¿Quién los educa? Entonces todo esto es una cadena de males, todo como consecuencia de un plan maquiavélico, de un plan estratégico en donde a los ciudadanos se les quiere dominar, se les hace mantener con miedo y se les quiere controlar. Y se hace por lo regular con actos violentos. Ya vimos este gobierno lo que hizo con la famosa primera línea. Actos violentos por todo el país. Los indígenas se unieron a los actos violentos del país. Y estos actos violentos pues causaron terror en los ciudadanos. Y esto ha hecho pues que vivamos al borde, con miedo todo el tiempo. Fuera de eso, pues elige un gobierno como el que tenemos, que todas sus propuestas, todas, porque es que no hay una sola que uno diga, wow, esta propuesta apuntaron bien. Todas las propuestas son malas. Pero hay cristianos en el Congreso que están apoyando propuestas como estas, propuestas. Y ninguna propuesta, ninguna iniciativa, ninguna reforma, hablamos de la reforma que en Colombia, ninguna reforma propuesta por este gobierno es buena. No se puede aplaudir, no se puede avalar, toca detenerla. Y a propósito de esto, pues el 19 de julio hay otra marcha, fíjate, otra marcha en Colombia en contra de este sistema gubernamental. Los veteranos colombianos están llamando a la gente a salir para, una vez más, pues declarar que no estamos de acuerdo con este gobierno y que hay que cambiarlo. Pues quiero aprovechar para desafiar a las personas para que salgamos el 19 de julio, un día antes del 20 de julio, que es el primer grito de independencia. No ocurrió la independencia el 20 de julio. Fue el primer pasito, porque realmente en donde se declara la independencia de Colombia de un gobierno
extranjero, en este caso español, fue el 7 de agosto de 1819. Pero el 20 de julio, pues comenzó ese proceso terrible, desastroso, en primera instancia, de sacar a los españoles de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Panamá, de Bolivia, de Chile, y después de sacarlos, comienza lo que le llaman a Colombia la patria boba. La patria boba. Creo que nos va a tocar hablar de eso el miércoles, a ver, porque hoy es lunes, martes es, miércoles es la, no, el miércoles es que, el miércoles es la marcha, jueves es 20, no, ya el 20 de julio, pero podemos de pronto hablar el miércoles un poquito sobre esto. El asunto en cuestión es que definiendo lo que es terrorismo, el diccionario dice que es dominación por el terror. Y alguien que nos metió terror fue el presidente Santos, ¿sabías? Santos dijo, si no votan por mí para el segundo periodo, entonces va a haber violencia en las calles. La paz no se va a lograr. Y la gente por temor, por miedo, votó por Santos en segundo periodo, que ese periodo lo usó Santos pues para levantar a la FARC y ponerlos en privilegios dentro del Congreso. Esa es otra historia muy triste, muy horrible, de un presidente que se va, pero deja al país bajo las manos de los malignos. Terrorismo también es una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Terrorismo también es actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. Bueno, pareciera que el diccionario nos, nos ayuda a identificar la situación en la que vivimos, ¿no? Muy fácil. Un ejemplo claro eran las maras en El Salvador. Este tipo de pandillas llegaba, literalmente llegaba, se sentaban en el Congreso y decían, hoy en día no vamos a hacer nada, si ustedes nos dejan tranquilos, las mujeres van a poder pasar con sus niños, van a poder hacer interacciones recreativas en el parque, poder salir a comprar sin ningún problema, siempre y cuando el gobierno se comprometa a esto y a esto, o sea, condicionaban con terror al gobierno. Eso es lo que, y obviamente no hay que estar diciendo que hay pobrecito gobierno, no, el gobierno es una cómplice, porque el gobierno tiene el poder de parar eso. Hoy día ya se ve con Bukele que el gobierno tiene el poder de parar eso, pero el que venga a condicionar, el otro día también escuchaba en la noticia también acá por los temas del acuerdo de paz, que quién está dispuesto a hacer el acuerdo de paz, quién está dispuesto a firmar, que el ELN, que pasó esto, que no pasó esto, y el gobierno llorando, pidiéndole por favor que hagan un acuerdo de paz a un grupo de personas terroristas que han matado, que han violado, que han secuestrado. Eso es inaudito, o sea, que un Estado con fuerzas armadas profesionales, veteranos, como lo es Colombia, le esté lamiendo los talones a un grupo de mafiosos, de asesinos, de pandilleros, de personas que son mala gente, es Y que son inaudito una minoría. y son minoría, o sea, es algo que yo creo que alguien que tenga de verdad los pantalones puestos, podríamos decir hablando de esa manera, que tenga de verdad las ganas de acabar con eso, lo acaba en menos de un año. O sea, acaba con todo eso en menos de un año, poniendo en marcha todo el poder del que Sí, le no lo acaba, pero lo arrincona a su mínima expresión y crea dentro de la sociedad pues mayor seguridad, mayor libertad. Pues aquí ocurre eso, aquí el gobierno le pide por favor a los grupos eh, que, que cesen al fuego ustedes. Si ustedes cesan, ¿no? Si prometen, nosotros también vamos a parar, no los vamos a perseguir, no vamos a hacer nada y es rendir la autoridad a, a los malhechores. Con los malhechores no se puede negociar para nada. A los malhechores hay que castigarlos.
El Esa otro es la día función del veía un gobierno. veía un video de un turista canadiense golpeando a un policía colombiano. ¿Qué mensaje le está dando ese video a la gente? Que la policía Lo vi, lo vi. está, ¿cómo se llama? Está entregada a que hagan lo que quieran sin poder defenderse, sin poder hacer nada, sin poder mantener el orden, porque más que el policía se defienda, la señal es, ante esta violencia yo no puedo hacer nada, o sea, el uniforme lo tengo de adorno, no puedo hacer nada yo esto ante este tipo de cosas. Y claro, Lamentablemente, hemos caído en una situación donde las autoridades han sido despojadas de su función primaria, que es proteger, y los malandros los atacan, los lastiman, y ellos no pueden defenderse. Bueno, estaremos hablando más de esto el miércoles con la ayuda de Dios. El tiempo se nos ha ido. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por estar atento al programa Gobierno Civil Bíblico. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Gracias, Juan. Nos despedimos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. bendiciones.